Capítulo 1. Las espadas divinas del norte. Fran, tras aceptar la misión de llevar un mensaje a Nocta, cabalgó sobre la espalda de Jet con rumbo directo a dicha ciudad. Fue una marcha forzada sin descanso durante un día y una noche, pero su esfuerzo dio frutos. Pronto aparecieron ante sus ojos las gigantescas murallas que ya conocía. Se ve Nocta. Bof. Es igual que antes. Había temido lo peor. Después de todo, Cendi había sido atacada por una horda masiva de Ma. ¿Y si a Nocta le había ocurrido lo mismo? Sin embargo, la ciudad seguía intacta, tal como la recordaba. Al parecer, habían rechazado con éxito el asalto de los Ma. Bueno, era lógico, aquí había decenas de veces más soldados y aventureros que en Cendia. Al entrar en la ciudad, comprobó que el bullicio era incluso mayor que antes. Incluso podría decirse que ahora había más gente. Era evidente, el número de personas caminando por las calles había aumentado considerablemente. Parecía que una gran cantidad de refugiados, provenientes de pueblos ilegales como Castel, y aventureros que pretendían establecerse allí habían llegado en masa. La atmósfera era casi festiva. Además, entre la multitud se veían algunos enanos y magis. Probablemente habían acudido al enterarse de que sus respectivas reinas se encontraban en la ciudad. Y, efectivamente, su presencia era distinta a la de los guerreros que habían acompañado a ambas soberanas anteriormente. En la ciudad no se percibía en absoluto la sensación de haber salido recientemente de una guerra. ¿Acaso Nocta no había sido atacada? Mientras observaba su entorno, Fran se dirigió al gremio de aventureros. Allí, se topó con un rostro familiar. Nee-san. Dickens. El que corría hacia ella con una sonrisa radiante era Dickens, un aventurero de rango B de la raza oso amarillo. Habían luchado juntos en Castel y sobrevivido a situaciones límite. Fran también estaba claramente feliz de verlo de nuevo. Para ella, Dickens era un camarada de batalla que la había apoyado cuando más lo necesitaba. ¿Te quedaste en Nocta? No podía abandonar a Nadia después de que me encargaran cuidarla. Resultaba que Dickens se había quedado en Nocta precisamente para proteger a Nadia. ¿Y los Ma atacaron Nocta? Sí, hubo un ataque, pero lo superamos todos juntos. Aunque, esta temporada de los Ma ha sido extraña. La distribución de los Ma está rara. Es decir, recibimos sorprendentemente pocos ataques aquí. Al parecer, Filria y sus secuaces habían desviado incluso a los Ma que rondaban por los alrededores de Nocta hacia Cendia. No era de extrañar que allí hubiera tantos. ¿Y la tía? La señora Nadia aún no ha despertado. Ya veo. Ahora está alojada en la mansión del señor Mursani. Maestro, ¿puedo ir primero a ver a la tía? Claro. Yo también quiero saber cómo está. Vamos. Gracias, Dickens. Nos vemos otra vez en el gremio. Fran le devolvió el saludo a Dickens, que seguía agitando la mano, y se apresuró hacia donde se encontraba Nadia. En la mansión de Mursani, fuimos tratados como invitados de honor. Bastó con que Fran diera su nombre para que los dejaran pasar de inmediato. Al parecer, su identidad ya había sido comunicada al personal de la compañía Redilua. Mursani no estaba presente, se encontraba trabajando, pero una de las sirvientas los condujo directamente a la habitación de Nadia. Era, como siempre, una estancia lujosa. Fran se sentó en la silla junto a la cama y observó en silencio a Nadia durante unos minutos. No hizo nada más. Simplemente la miró, callada. Tras varios minutos, se levantó con calma. Maestro, vamos al gremio. ¿Ya terminaste? Antes de irse, Fran acarició suavemente la mejilla de Nadia y luego le dio la espalda. Tía, me voy. Era evidente que algo ardía en su interior. Si la temporada de los Ma continuaba, incluso Nocta podría correr peligro. Para proteger a Nadia, debía cumplir su misión. Y también tenía que aplastar a esos malditos traficantes de esclavos y restaurar la paz en este continente. Sin duda, acaba de reafirmar su determinación.
Al salir de la mansión, Fran se dirigió directamente al gremio sin detenerse a comprar nada. Pero esta era una situación de emergencia. No bastaba con entregar la carta que le habían confiado. Era natural que, tras haber estado activa en Sendia, el gremio quisiera escuchar de primera mano su testimonio. Así, Fran se encontró frente al maestro del gremio y a su subordinado, explicándoles con palabras sencillas, aunque torpes, lo ocurrido. En esencia, les informó sobre las acciones de Filia y la implicación del Rey Dragón en el tráfico de esclavos. Te agradecemos profundamente la información. Investigaremos al Rey Dragón por nuestra parte. Cuento con ello. Aunque, no imaginábamos que Sendia hubiera estado tan al borde del colapso. Tu información precisa nos es de gran ayuda. La verdad es que hemos recibido tantos rumores contradictorios que ya no sabíamos qué creer. Desde que terminó la batalla, Nocta había sido inundada por todo tipo de informes. Pero muchos se contradecían entre sí, haciendo imposible discernirla verdad. Ha aparecido un portador de espada divina. Un Draco se ha transformado en Sin Rayo. Sendia fue destruida por 1.000.000 de Ma. La Santa ha muerto. No, quien murió fue el gobernante de Sendia. Los hombres bestia lucharon con valentía. Los Dracos también dieron lo mejor de sí. Había desde noticias absurdas hasta relatos que parecían verdaderos. Y lo más complicado era que, en esta ocasión, las versiones más descabelladas resultaban ser ciertas. Con tanta desinformación circulando, era posible que los hechos reales sobre Fran y sus compañeros no se hubieran difundido tanto como temían. Además, en el caso de Fran o Mea, era imposible saber por su apariencia externa en qué estado habían estado durante la batalla. Al menos, no parecía que hubiera rumores sobre una transformación en bestia divina o en bestia blanca. Aunque no les creyeran de inmediato, el gremio de aventureros claramente estaba de su lado. Después de todo, muchos aventureros habían sido esclavizados por los Dracos, así que la relación entre ambos bandos era claramente hostil. De todas formas, por si acaso, Fran decidió asegurarse su apoyo. ¿Quieren carne? ¿En serio? Sería de gran ayuda. Como era de esperar, la reacción ante la carne fue inmediata. No era un soborno, pero ofrecerla a precio reducido no estaba mal. Y, por supuesto, donde hay carne, hay fiesta. Eso es lo que son los aventureros. Esta vez, además, era una petición expresa del maestro del gremio. Al parecer, querían organizar una celebración antes de que los aventureros, agotados tras tantas batallas, partieran al día siguiente en misión de refuerzo a ciudades vecinas. Por eso, el alcohol sería moderado, pero la carne, abundante. 1 hora después. Jajajaja. Por la chica de la carne. Campai. El gremio de aventureros estaba a reventar. Los aventureros no cabían ni siquiera en el campo de entrenamiento subterráneo, muchos se habían desbordado al exterior. Fran había olvidado que el número de aventureros en Nocta había aumentado tanto. Además, muchos que no pudieron asistir a la fiesta anterior ahora llegaban en tropel. Aunque no se había anunciado oficialmente. Seguramente alguien había corrido la voz entre conocidos: hay fiesta, no te la pierdas. Los aventureros demostraban su verdadera naturaleza, nunca dejarían escapar una oportunidad así. Y con la llegada de magis y enanos, la multitud era más del doble que la vez anterior. Tanto que Fran tardó más en despiezar la carne, y mientras lo hacía, seguían llegando más y más aventureros. El maestro del gremio le había dicho que pusiera el precio que quisiera y que sacara tanta carne como pudiera, así que no se anduvo con remilgos. Usando todo el edificio del gremio, la fiesta se volvió una verdadera juerga, bebida, cantos y algarabía sin fin. Somos aventureros, aventureros de oro, espada A. Cuando comienza el coro de aquella canción, Fran también se une a él. Es una canción que había seguido escuchando durante toda la batalla, y que ahora se ha convertido en la favorita de Fran. Cantaba las letras a la perfección. Mientras asaba carne, cantaba. Bueno, en realidad, ella y Jet eran quienes más comían. Más que cocinar para los demás, parecía que asaban su propia porción y, de paso, les daban algo a los aventureros.
En medio de esa gran celebración, un hombre entró en el campo de entrenamiento subterráneo. Entre tanta gente, que ellos notaran su presencia tenía una razón muy clara. Maestro, esa espada. Bof. No hay duda. La espada que colgaba de la cintura del hombre desprendía una presencia tan anómala que los dejó paralizados. No era que fuera hostil, pero emanaba una presión tan abrumadora que instintivamente uno quería huir. Y, al mismo tiempo, era imposible apartar la vista de ella. Es una espada divina. Habiendo visto antes a Gaia, Lingur mi oratoria, con el tiempo habíamos aprendido a reconocer la presencia de una espada divina. Bueno, era más bien una intuición, pero esta vez estábamos seguros. Los tres. Fran, Jet y yo, sentíamos exactamente lo mismo. La espada larga que llevaba aquel hombre de cabello gris desaliñado era, sin lugar a dudas, una espada divina. Jamás habríamos imaginado encontrarse con una en un lugar así, y mucho menos de forma tan repentina. El hombre avanzó con paso tranquilo hacia nosotros. ¿Es fuerte? No lo sé. Pero, quien empuña una espada divina no puede ser débil. MMM. Lo observábamos fijamente, pero no lográbamos entender su nivel de fuerza. Parecía fuerte y débil al mismo tiempo. Eso solo podía significar una cosa, era tan superior que ni siquiera podíamos evaluarlo. La palabra monstruo surgió en nuestras mentes. Y ese monstruo estaba ahora a un brazo de distancia. Con una expresión que, según se mirara, podía considerarse amable o simplemente bobalicona, miró hacia Fran desde arriba. Fran, aunque atenta a la espada, sostuvo su mirada sin titubear. Oye, jovencita, ¿me das un plato? MMM. El hombre no mostraba hostilidad alguna, solo quería carne, como cualquier otro. No tenía razón para ser enemigo. Su aspecto era el de un aventurero común y corriente, un tipo corriente de unos 40 años. Tenía el pelo gris cortado de forma descuidada y una barba algo tupida que le daba un aire marcadamente masculino. Caminaba ligeramente encorvado y transmitía una sensación de cansancio extremo. Aunque medía alrededor de 180 centímetros, parecía más bajo por su postura. Era como un oficinista tras una noche en vela o un gerente intermedio al que le han cargado con un proyecto imposible. Daba la impresión de que lo respetarían sus subordinados, pero que las mujeres preferirían mantener distancia. Al ver que Fran lo miraba fijamente, pareció desconcertado, pero enseguida comprendió la razón. Sonrió con picardía y habló. Vaya, ¿ya descubriste que es mi espada? Esa es una espada. Ni se te ocurra decirlo. Arruinarías el ambiente. Así que era cierto, realmente era una espada divina. Fran volvió a mirar la espada. A simple vista, era una espada larga algo llamativa, la empuñadura tenía incrustada una gema roja, y la guarda también era roja. Pero, paradójicamente, pasaba desapercibida, como si fuera deliberadamente discreta. Lo más extraño era que nadie más en la sala parecía notar al hombre. ¿No se daban cuenta de que había un portador de espada divina ahí? Fran finalmente cayó en la cuenta. Miró a su alrededor, confundida, y ladeó la cabeza. El hombre, al ver su gesto, levantó ligeramente su capa y le susurró. Es una capa de bloqueo de percepción. Un artefacto potente que me hizo un conocido. Que hayas podido notarme ya demuestra que eres bastante fuerte. Así que la capa era un objeto mágico. Aunque no engañaba a quienes superaban cierto umbral de poder, ese umbral debía de ser muy alto, porque, aparte de Fran, nadie más lo había percibido. Bueno, también ayudaba a que todos estuvieran borrachos. Fran usó silencio para aislar el sonido y le preguntó de nuevo. El hombre, al notar al instante el efecto mágico, sonrió con resignación y respondió. ¿Esa es una espada divina? Exacto, jovencita. Es la espada de la llama resplandeciente, Ignis. Oh. Entonces, ¿tú eres Isario? Correcto. Hasta los niños de fuera han oído hablar de mí, parece que este viejo se ha vuelto famoso. Era realmente Isario.
Jamás habrían pensado encontrárselo en Nocta. Ahora que sabía que era un aventurero de rango S, esa actitud de oficinista agotado empezaba a verse como la despreocupación de un verdadero experto, e incluso su barba descuidada le daba un aire de lo más atractivo. Permíteme presentarme formalmente, soy Isario, aventurero portador de espada divina. Puedes llamarme sin talento o inútil, como prefieras. ¿Sin talento? Es mi apodo. Un aventurero de rango S se hace llamar sin talento. ¿Qué clase de broma era esa? Fran frunció el ceño, desconcertada. Isario se encogió de hombros y le tendió la mano, pero no para saludar. Claramente pedía carne. Por ahora, dame carne. Una ración grande. Si peleas conmigo en un combate simulado, te doy una ración gigante. Fran aprovechó la oportunidad al instante. Estaba decidida a luchar contra él. Pero Isario la rechazó sin dudarlo. Ahora toca carne, y después, alcohol. Tú puedes conseguir carne y alcohol cuando quieras. Jovencita, esta vez la cuenta la paga el gremio. Es decir, carne y alcohol gratis, ¿entiendes lo que eso significa? Con una expresión seria, soltó una frase mezquina. Hasta hace un momento parecía algo digno, pero ahora era el típico aventurero borracho. No entiendo. Todavía eres muy joven para esto. Pero no hay nada más delicioso que el alcohol gratis, no pienso dejarlo escapar. Además, ¿crees que puedo armar un lío aquí? Tenía razón. Un combate simulado requeriría usar el campo de entrenamiento, y eso arruinaría la fiesta. ¿Entonces mañana? Mañana tengo una misión. Imposible. ¿Y si es solo un ratito por la mañana? Fran, que rara vez insistía tanto, demostraba cuánto deseaba luchar contra él. ¿Hacer un combate antes de la misión? ¿Me cansaría? Debo estar en plena forma. Así que no. Ya. La lógica de Isario era impecable, y Fran no tuvo más remedio que quedarse callada, visiblemente decepcionada. Fran, enséñale la carta de presentación que te dio Díaz. También tengo una carta de presentación. Le entregó la carta, pero Isario negó con la cabeza. De Díaz, dices. Ya veo. De acuerdo, pero igual no puedo ahora. Ya habrá ocasión. Prométemelo. Está bien. Cuando termine la temporada de los Ma, ¿vale? Aunque, yo no soy nadie especial. Busca a alguien más fuerte. ¿No eres un aventurero de rango S? Solo soy un tipo elegante que lleva una espada divina. ¿Elegante? ¿Y solo lleva una espada divina? Se consideraba a sí mismo nadie especial. Ignis era una espada divina del mismo linaje que Gaia, empuñada por Urslars. Y siendo una espada ígnea, enfocada en ataque, su poder debía de ser inmenso. Con solo blandirla, probablemente derribaría a la mayoría de enemigos. Pero era imposible creer que Isario dependiera únicamente del poder de su espada. Tal como el rey bestia había dicho antes, quizás fingía ser débil, porque, aún así, irradiaba la presencia innegable de un auténtico maestro. Aún así, no parecía estar siendo humilde. Realmente creía que no era nada del otro mundo. ¿Por qué? A Fran le llamó la atención otra cosa. ¿Dandy? Nada, olvídalo, hasta luego, jovencita. ¿No entendía el significado de elegante? ¿O le estaba diciendo, ¿dónde ves tu elegancia? Ni siquiera yo me atreví a profundizar más. Isario, sin hacer comentario alguno sobre la reacción de Fran, se limitó a sonreír con amargura y desapareció entre la multitud de aventureros. No pude conseguir la promesa de un combate simulado. Además, cuando termine la temporada de los Ma, ¿cuándo sería eso? Bueno, es un aventurero de rango S. Es normal que esté ocupado. MMM. Aún así, según lo que había oído, Isario era más sensato que el rey bestia o Demitris, y parecía alguien que cumpliría su palabra. Aunque, comparado con esos dos, sensato no era decir mucho, igual tenía sus rarezas. Por ahora,
comamos carne. Mientras estemos en este continente, seguro volveremos a vernos. MMM. Cuando uno está deprimido, no hay mejor remedio que comer carne. Especialmente para los hombres bestia. Aunque en el caso de Fran, el curry también serviría, pero no era momento para eso. Como el gremio pagaba, había que comer hasta reventar y hacerles pagar una fortuna. Mogu 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 mogu. Bof bof. Diamante negro. A la mañana siguiente, tras la exitosa celebración, Fran bajó del alojamiento del gremio al campo de entrenamiento y se encontró con una escena desoladora, aventureros tirados por todas partes, como cadáveres tras una batalla. Huele mal. Fran se tapó la nariz, haciendo una mueca de asco. Era una mezcla nauseabunda de alcohol, comida y sudor masculino. Solo de imaginarlo, sentí náuseas. Fran, ¿estás bien? Ñu. Siguió mirando alrededor con la nariz tapada. Después de que Fran se retirara a dormir, la fiesta evidentemente continuó. ¿No duerman encima de las mesas? ¿Cómo demonios consiguió ese tipo dormir en equilibrio sobre la cabeza y las manos? Peor aún había gente bebiendo. Y en el centro del grupo, estaba el aventurero portador de espada divina, Isario. Bebe, bebe. Ja 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 ja. Lerelele. Ni idea de lo que dice. Ya ja ja ja. Qué impresionante. Había cerca de 30 botellas de licor esparcidas a sus pies, pero Isario no mostraba señales de estar borracho. Mientras que los demás aventureros estaban al borde del colapso, él apenas parecía ligeramente achispado. ¿Era esta la verdadera fuerza de un aventurero de rango S? Siempre había escuchado que, por más fuerte que uno se volviera, el alcohol seguía emborrachando. ¿Acaso al subir el nivel también aumentaba la capacidad de descomponer el alcohol? Con esa postura, bebiendo tragos grandes y riéndose como un tonto, parecía más bien un oficinista de mediana edad contando chistes malos en un bar. ¿Me recordaba exactamente a mi jefe de la vida anterior? Los demás aventureros no parecían haberse percatado de la presencia de Isario. Seguían riéndose como locos junto a él. En teoría, ya se había quitado el manto, así que su efecto ya no debería estar activo. Bueno, probablemente estuvieran tan ebrios que ni siquiera podían distinguir quién era quién. Oye, ¿no habías dicho que te enfrentarías a la misión en condiciones óptimas? Porque desde donde lo veo, esto no parece precisamente óptimo. Fran debió pensar lo mismo, porque se acercó trotando hacia Isario y su grupo. Oigan. Oh, la chica de la carne. Hasta Isario la reconoció como la chica de la carne. Pero Fran no pareció importarle en absoluto. Incluso tenía una expresión de orgullo. ¿Acaso interpretaba eso como un título honorífico hacia quien gobierna la maravillosa existencia llamada carne? Espero que no se vuelva un nuevo apodo que se difunda por ahí. Dijiste que no querías simulacros porque ibas a ir a la misión en condiciones óptimas. Ah, sí que lo dije. ¿Estás en condiciones óptimas? Más que enfadada, Fran parecía genuinamente confundida. Al no beber alcohol, no entendía del todo qué significaba estar borracho. Isario soltó una sonrisa burlona y vació otro trago de su vaso. Claro que sí, resulta que yo rindo mejor cuando estoy un poco achispado, así que este estado es mi condición óptima. Ya veo. No, no veo nada. Es mentira. Pura fanfarronería de borracho. No le creas. Isario, resultaste ser un viejo inútil. ¿Y este es el supuesto alumno modelo entre los aventureros de rango S? ¿Quieres tomar una copa, jovencita? HM. Fran. No digas HM. La bebida es deliciosa. Por supuesto que sí, nunca has probado el alcohol, entonces, muchacha, estás perdiéndote el 90% de la vida, según este viejo. ¿El 90%? Normalmente no se dice la mitad. Tu vida entera gira solo en torno al alcohol. No le hagas caso. Solo un poquito. Ni hablar, absolutamente prohibido. Guajaja,
Adelante, adelante, yo ya sabía el sabor del alcohol desde los 5 años. Maldito borrachuzo. La mirada de Fran vacilaba entre la copa que Isario le ofrecía y yo. Como era una golosa, sin duda sentía curiosidad por el alcohol. Además, aventurero y licor van de la mano, después de todo. Seguro que pensaba que, para convertirse en la aventurera ideal, también debía aprender a beber. Pero aún así, estaba prohibido. Si no hubiera otra opción, podría entenderlo, pero no podía permitir que Fran probara el alcohol ahora. ¿Y si le gustaba y empezaba a tomarse un trago todas las noches? Lo peor es que no podía descartar esa posibilidad. ¿Debía usar telequinesis para impedirlo por la fuerza? Justo cuando empezaba a considerar esa medida extrema. Oye, tú eres Isario, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Soy Subaru, aventurero de rango C. Mr. Basukuren. 3 aventureros corpulentos se presentaron con aire desafiante. Voy a derrotarte y hacerme famoso, prepárate. Al principio pensé que querían un simulacro, pero desenvainaron sus armas sin más preámbulos. Eran claramente unos matones buscando gloria fácil. Claro que volverse famoso al vencer a un aventurero de rango S era tentador, pero ¿no era demasiado imprudente? Sus 2 compañeros eran claramente de rango D, y era obvio que no tenían ninguna posibilidad contra alguien que empuñaba una espada divina. Aunque, al parecer, ellos creían tener cierta ventaja. Por muy rango ese que seas, no podrás vencerme estando borracho, esta victoria es mía. Era cierto que Isario tenía la cara enrojecida y estaba claramente ebrio. Pero, ¿eso era suficiente para considerarlo una ventaja? Bueno, hay leyendas sobre dragones malvados que se debilitan con el alcohol, así que no era del todo descabellado. De repente, el entrenamiento se convirtió en un espectáculo. Los aventureros que quedaban no intentaron ayudar a Isario, al contrario, empezaron a beber mientras disfrutaban del combate como si fuera un entretenimiento. Más que desalmados, parecían seguros de que Isario jamás perdería. ¿Cuándo llegó el señor Isario? Pero si estaba bebiendo con nosotros. Ah, ¿ese era el señor? Con lo borracho que estaba, ni me di cuenta. Ni sobrio podrías ver a través de su disfraz, idiota. Cierto. Idiota, ni siquiera notaste que se quitó el manto a mitad de la fiesta. Fran retrocedió hasta la pared para observar el desarrollo de los acontecimientos. Ese lancero, no está nada mal. Sus movimientos no son nada despreciables. No poseía habilidades mágicas ni de percepción especial, pero su destreza con armas era considerable. Además, aunque parecía un bruto, tenía habilidades intuitivas y de percepción. No creo que pudiera ver a través del efecto del manto de Isario, pero, bueno, ya se lo había quitado. Subaru lanzó un grito de guerra y atacó con su hacha. Isario lo esquivó con un movimiento ligero, encogiendo los hombros y negando con la cabeza. Vaya, vaya, justo cuando me estaba divirtiendo con una buena copa, tan de repente. Si te disculpas ahora, fingiré que esto nunca pasó. Un cobarde que se ríe como imbécil es un rango S, incluso en un continente llamado Tierra de la Muerte, al final no son más que provincianos. Suspiro. Qué impetuoso eres. Bueno, si fuera solo por mí, me iría. Pero como insultaste a los demás aventureros, no puedo retirarme así nada más. Te haré compañía un rato. Isario mantuvo su sonrisa burlona y agitó los dedos hacia Subaru. Adelante. No te pases de listo. Parecía que finalmente íbamos a presenciar un combate real de un aventurero de rango S. Muere. Lamento decepcionarte, pero con ese nivel de ataque no voy a morir. Sin embargo, las cosas no salieron como Fran y yo esperábamos. Maldita sea, no paras de moverte. Atrápame si puedes. Aunque la pelea había comenzado, Isario no desenvainó su arma. Ni siquiera atacó, simplemente siguió esquivando los golpes de Subaru y sus compañeros. Con una sonrisa burlona, evitaba los ataques del hacha y las espadas de los otros con una diferencia mínima. Sus movimientos eran ágiles, pero eso no era nada sorprendente,
Fran podría hacer lo mismo sin problema. Lo que realmente irritaba era su rostro, completamente enrojecido por el alcohol, con una expresión que provocaba ganas de golpearlo. Si a mí me molestaba, imagina cómo se sentiría Subaru. Y, efectivamente, Subaru se enfurecía cada vez más. Aunque estaba cegado por la ira, sus movimientos seguían siendo rápidos y precisos. Decía ser rango C, pero su poder de combate rozaba el rango B. Aún así, ni siquiera se acercaba a tocar a Isario. Toma esto, muere, maldito seas. Casi, casi. Vamos, joven, esfuérzate un poco más. Mierda. Finalmente, Subaru usó una técnica marcial. Su hacha, envuelta en ki, brilló en blanco al realizar un barrido horizontal. Fue entonces cuando Isario mostró su primera reacción distinta al esquivar. Llevó la mano a la empuñadura de su espada divina. Pensé que por fin veríamos su espada, pero me equivoqué. Isario no la desenvainó. Simplemente levantó la vaina y bloqueó el hacha con la empuñadura. Era increíble, incluso la empuñadura de una espada divina poseía una resistencia sobrehumana. Subaru se quedó paralizado al ver cómo su ataque más poderoso era detenido con tanta facilidad. No podía creer que su técnica definitiva hubiera sido neutralizada solo con la empuñadura. ¿Ya entiendes la diferencia de nivel? ¿Quieres rendirte? No te burles de mí, ¿qué clase de truco usaste? Bueno, era de esperarse, un tipo que viene desde lejos solo para retar a un rango. Ese no iba a rendirse tan fácilmente. Aunque, llamarlo truco, claramente no era un novato tan débil como para no percibir la diferencia de poder. Simplemente, la ira le nublaba el juicio. A partir de ahí, Subaru atacó como un loco. Sus compañeros ya habían dejado de moverse, habían comprendido la brecha de poder y su moral estaba hecha trizas. Ura, 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 ura. ¡Qué delgado eres! ¡Guau! Ja, 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 estás demasiado tenso. Grrrr. La diferencia de intensidad era tan grande que Subaru empezaba a dar lástima. No solo a mí, los demás aventureros también lo miraban con expresiones incómodas. Él debió notarlo, porque se enfureció aún más. Soy Subaru, la leyenda de la ciudad de Erzuga, no me subestimes. Nunca oí hablar de ti. No me humilles. Si no quieres que te subestimen, esfuérzate más. Vamos, vamos. Isario seguía esquivando con la misma actitud despreocupada. A veces se apartaba, otras bloqueaba, pero jamás permitía que lo rozaran. Podría haber esquivado todos los ataques si hubiera querido. Entonces, ¿por qué bloqueaba algunos? Observándolo con atención, finalmente entendí su intención. Parecía evitar los ataques normales, pero interceptaba deliberadamente las técnicas de área que podrían dañar a los espectadores, anulando sus ondas de choque. Al ver los restos dispersos de maná, era claro que Subaru usaba técnicas de rango amplio. Si las hubiera lanzado libremente, varios espectadores habrían resultado gravemente heridos. A simple vista parecía fácil gracias a su actitud relajada, pero en realidad estaba realizando una hazaña extremadamente compleja. Primero, su asombrosa capacidad de evasión. Luego, su fuerza física para resistir el impacto del hacha. Su ojo agudo para identificar solo las técnicas peligrosas, su conocimiento para analizarlas al instante, su reflejo para reaccionar en fracciones de segundo y su técnica para redirigir el impacto. Todo eso, combinado a un nivel supremo, era lo que hacía posible esa proeza. Impresionante. Sí. Ni siquiera Fran podría hacer algo así. Sería difícil. Fran, por orgullosa que fuera, no diría que es imposible, pero sin duda era una tarea extremadamente complicada. Subaru luchó con todas sus fuerzas, pero tras 5 minutos sus movimientos se volvieron lentos. Y de pronto, el combate terminó. ¿Eh? Fin del juego. Este viejo ya está cansado. Las piernas de Subaru cedieron de repente, y su enorme cuerpo cayó hacia adelante. Su respiración agitada dejaba claro que había agotado toda su energía. Se había concentrado tanto en atacar que perdió la conciencia de su propio estado.
Quizás Isario le dio un último toque, pero ninguno de nosotros supimos qué fue. Chicos, llévenselo, ¿sí? Y sería genial si no volvieran a molestarme. La próxima vez, les dolerá un poco más. Ese sí, señor. Nunca más nos pondremos en su camino, por favor, perdónenos. Muy bien. Me gustan los chicos que entienden rápido. Al final, los secuaces, aterrorizados por la presión de Isario, arrastraron a Subaru y desaparecieron. Tuvieron suerte de salir tan fácilmente tras provocar a un rango S. En ese momento, Fran se acercó con ojos brillantes. Hoy, simulacro conmigo. Pensó que, aprovechando el momento, podría conseguir su propia pelea. Ni hablar. ¿Por qué, si peleaste con ese tipo? Una jovencita tan fuerte como tú me dejaría exhausto. Es decir, contra alguien como Subaru, ni siquiera se cansaba. MMM. Bueno, este viejo tiene una reunión con el maestro del gremio, ¿nos vemos? HMPH. Fran solo pudo ver cómo Isario se alejaba, agitando la mano despreocupadamente. Uno de los aventureros, intentando consolarla, le dijo: Increíble, chica de la carne, lograste que la espada de loto carmesí te dijera. ¿Eso? Loto carmesí. No lo sabes. Es el apodo del señor Isario, portador de la espada divina de llamas. Pero no era, sin talento. ¿Eso? El aventurero sonrió con amargura y le explicó que, al inicio de su carrera, Isario fue ridiculizado por carecer de talento con la espada, y por eso lo llamaban, sin talento. Aún después de volverse fuerte y alcanzar el rango S, seguía usando ese antiguo apodo como su título oficial. Quizás era una forma de burlarse de quienes lo subestimaron, o tal vez tenía otro motivo. Parece normal, pero es un aventurero de alto rango. Ya sabes cómo son, no son precisamente normales. Aunque no es mala persona. HM. Después de que Isario rechazara su propuesta de simulacro, Fran decidió sanar su corazón herido yendo al pueblo. Su destino, el café donde conoció a Sophie, para darse un atracón consolador. De camino, escuchó un repentino alboroto entre la gente. Parecía que algo había ocurrido en la puerta norte. Al principio pensé en un ataque de pero el ambiente no era de pánico, más bien sonaba vítores. Curioso, nos acercamos a la puerta y descubrimos la causa. Al parecer, un ejército acababa de llegar. La gente que corría a nuestro lado comentaba emocionada sobre quiénes serían los recién llegados. Nocta era un punto de paso frecuentado por muchos, así que partidas famosas de aventureros, órdenes de caballería o compañías mercenarias llegaban a menudo. Para los lugareños, observar a estos grupos era una especie de entretenimiento. Tras caminar un rato, vimos a un grupo avanzando por la avenida principal. Estaba rodeado de curiosos, así que sin duda eran el centro del alboroto. Al detenernos a observar, distinguimos claramente a la comitiva. Todos los que iban al frente vestían armaduras idénticas, era claramente una orden de caballería. Contando escuderos y sirvientes, sumaban unas 300 personas. La multitud los llamaba caballeros sagrados, y por lo que oímos, pertenecían al reino sagrado de Silar. Sus armaduras plateadas brillaban bajo el sol, y llevaban un emblema de espadas cruzadas y un caballo. Ese debía ser el símbolo distintivo de los caballeros sagrados. Silar, por supuesto, era el país que poseía la espada primigenia Alfa. ¿Habrá algún portador de espada divina entre ellos? No podíamos ver el centro del grupo debido a la escolta ceremonial que portaba la bandera nacional. Observamos un rato, pero no detectamos a nadie más fuerte aparte de los caballeros sagrados. Aún así, su presencia era imponente. Aunque algo altivos, era comprensible que la gente de Nocta lo recibiera con entusiasmo. En medio de todo eso, noté que uno de los jinetes me observaba fijamente. Parecía que nos había descubierto mientras buscábamos al portador de la espada divina. Parecía noble, ¿sería alguien con quien valiera la pena hablar? Fran. Es mejor irnos de aquí. HM.
Justo cuando Fran intentaba mezclarse entre la multitud para retirarse, un nuevo alboroto estalló en la puerta. Otro grupo famoso debía de haber llegado. Nos alejamos de los caballeros sagrados y nos dirigimos hacia la puerta. Allí vimos a otro grupo, igualmente uniformado, pero con una atmósfera mucho más inquietante. Superaban el millar de integrantes, pero no eran caballeros, eran soldados. Y lo más extraño, todos eran ancianos. Era un batallón de lanceros veteranos, vestidos con equipo ligero negro y discreto. Esa era la comitiva que acababa de entrar por la puerta. En el centro, una carroza. A diferencia de los soldados, era una carroza blanca. Extremadamente lujosa, tirada por un caballo de 8 patas. Era un Sleipnir, un monstruo de rango, ya eso llamaba la atención, pero además emanaba una extraña energía mágica. Debía de llevar a un mago poderoso. ¿Sería el comandante? La enseña mostraba una espada negra y una flor blanca de pétalos grandes cruzadas sobre fondo rojo. Era una bandera inolvidable, que transmitía tanto majestuosidad como presagio ominoso. Esa bandera es del reino de acero Agane. Agane, el del norte, el enemigo jurado de Silar. Ojalá no se peleen aquí en Nocta. Fran y yo prestamos atención a las conversaciones. Ese grupo pertenecía al reino de acero Agane, la otra gran potencia del continente Brodin, rival directo del reino sagrado de Silar. Para nosotros, era más conocido como el país que custodiaba la espada del dios loco Berserk. Así que ambas superpotencias militares habían llegado a Nocta. ¿Habrá alguna espada divina por ahí? ¿Quizás dentro de la carroza? Pero si no podemos verla directamente, es imposible saberlo. ¡Qué lástima! La energía mágica que salía de la carroza era poderosa, pero no tenía la profundidad de una espada divina. Probablemente llevaran a un mago o al propio portador de Berserk. Fran, sin duda, quería echar un vistazo a Berserk. Vayamos después al gremio de aventureros. Quizás obtengamos alguna información útil. Por ahora, cumpliríamos nuestro objetivo original, ir al café. Pero en el camino, nos encontramos con un rostro conocido. Pero si es Fran. Oh, ya regresaste. Jane, o Palbe. Las que estaban allí eran precisamente el dúo de reinas que les había brindado su ayuda en Castel, la reina Magi Jane Dubix y la reina enana Opalbe Farnis. Al parecer seguían llevándose bien, ya que caminaban juntas, cada una acompañada por 5 guardias. Hace mucho tiempo. Te ves en plena forma. Gracias por seguir aquí. Es lo mínimo, hicimos una promesa. Nos quedaremos hasta que termine la temporada de los Ma o hasta que esa mujer despierte. Ambas habían permanecido en la ciudad no solo por amistad, sino también para proteger a Nadia. Eran tan cumplidoras que ni siquiera se habían movido del lugar. Pero, ¿no te has vuelto aún más fuerte? Tu aura es distinta. Debe haber sido una batalla impresionante en Sendia, ¿podrías contarnos los detalles? Vale. Genial. Conozco un restaurante recomendable, vayamos allá. Además, tiene salas privadas. Así fue como ambas reinas llevaron a Fran a un restaurante oculto en un callejón. A simple vista parecía modesto, pero por dentro era bastante espacioso, con capacidad incluso para alimentar a los 10 guardias reales. Más allá del salón principal, había incluso salas privadas. En realidad, era un restaurante de alta gama. Los precios eran elevados, pero ninguno de los presentes tenía motivos para preocuparse por eso. Pidieron algunos platos al azar y la botella de vino más cara, y tomaron asiento. Por el reencuentro con viejas amigas. Y así, en un ambiente relajado, comenzó una comida que también servía como reunión informativa, donde cada una compartió lo ocurrido durante su separación. El informe de Fran dejó a las reinas boquiabiertas. Pero ellas también tenían sorpresas para nosotros. Resultó que Jane sabía algo sobre la transformación en bestia divina. Bueno,
Apenas un fragmento de información, pero suficiente. Hace muchísimo tiempo, un rey demonio tuvo como sirviente a un hombre bestia no muerto que poseía la habilidad de transformación en bestia divina. Era un amigo cercano del rey, y antes de morir le pidió que usara su cuerpo de la forma más útil posible. ¿No sabes cómo se consigue esa habilidad? No hay muchos detalles. Pero según las leyendas, ese hombre era conocido como Lobo Blanco reconocido por los dioses. ¿Reconocido por los dioses? ¿Significaría que uno debe realizar hazañas dignas del reconocimiento divino? Al menos, no parecía ser algo que se lograra simplemente subiendo estadísticas. Fran, animada tras la agradable charla y la comida de lujo, regresó al gremio de aventureros. Quería recopilar información sobre el reino sagrado de Silar y el reino de Acero Agane, cuyos emblemas había visto en la ciudad. Aunque las reinas le habían contado varias cosas sobre ambos países, desconocían el motivo específico de su presencia en esta ciudad. Si llegaba a haber una confrontación entre ellos, quizás podría presenciar la activación de una espada divina. Al llegar al gremio, no vio rastro de caballeros ni soldados. ¿Ya se habrían ido? Entró y estaba a punto de hablar con algún aventurero cuando la recepcionista la llamó primero. Su Alteza, la princesa del Rayo Negro, ¿ha regresado? El maestro del gremio desea verla. Por favor, diríjase a su oficina. ¿La oficina del maestro del gremio? Se lo ruego. Vale. Parecía que la esperaban. Sería más rápido hablar directamente con el maestro del gremio, así que decidió obedecer. Aunque su paso se volvió ligeramente más pesado, probablemente porque aún le incomodaba un poco aquella maestra del gremio tan sensual. Ya antes, tras una misión de mensajería, había dudado antes de aceptar ir a verla. Al entrar en la oficina, además del maestro del gremio, había varias personas esperando. Uno de ellos era el confiable y elegante submaestro. Aunque siempre decía, solo. Soy un humilde subdirector, su presencia bastaba para mantener a raya los arrebatos de Riplea. También estaba Isario, sentado solo en el sofá de 3 plazas frente al escritorio del maestro del gremio, bebiendo vino directamente de la botella. Así era un aventurero de rango S. Bueno, Fran tampoco era muy diferente, comer en presencia de autoridades sin pedir permiso no era exactamente propio de alguien formal. Al menos, tener un conocido allí era tranquilizador. El problema eran los otros 2 invitados. Uno estaba sentado en la silla a la derecha del sofá donde estaban el maestro del gremio y su equipo, el otro, en la silla opuesta, a la izquierda. Detrás de este último, un guardia resultó ser, un santo caballero. Por la presión espiritual que emanaba, no parecía ser el portador de una espada divina. Así que esos hombres debían ser del reino sagrado de Silar. En cuanto a la mujer sentada al otro lado, llevaba claramente el emblema del reino de Acero Agane. Entre ambos bandos flotaba una tensión tan palpable que era obvio que no se llevaban bien. Ni siquiera se miraban, pero estaban hiperconscientes del otro. Era comprensible, eran los 2 grandes reinos rivales del norte del continente Brodin. Si coincidían en el mismo lugar, era inevitable que surgiera este tipo de ambiente. Ojalá hubiera sabido que iba a encontrarme con ellos. Habría rechazado la llamada. Justo pensaba llamarte después, pero has llegado en el momento perfecto. Vamos, siéntate allí, por favor. HM. Fran tomó asiento frente al submaestro y al lado de Isario, lanzando una mirada de reojo al santo caballero. Aunque olía a alcohol, era preferible asentarse junto a cualquiera de los otros. Una vez que Fran se acomodó, el submaestro comenzó las presentaciones. Permítame presentarles primero a quienes están aquí. A su lado, princesa, C. Encuentra el aventurero de rango S. Isario el sin talento. Encantado, jovencita. Otra vez con eso. ¿Acaso no puedo elegir mi propio apodo? Nombres elegantes como espada del loto carmesí u hoja de cenizas no me van. A un tipo como yo le queda mejor, sin talento. Punto. El submaestro lo miró con una mezcla de reproche y resignación, pero Isario solo se encogió de hombros, completamente serio. No era ironía ni falsa modestia, realmente creía que ese apodo le representaba.
Fran inclinó la cabeza, confundida. Claramente le parecía extraño que un aventurero de rango ese se llamara Sin Talento. ¿Por qué, sin talento? Ah, me encanta. HM. Fran no insistió más. Si a él le gustaba, no había nada que discutir. Desde el punto de vista del gremio, sin embargo, era un problema. Un aventurero de rango ese era la cima de todos los aspirantes, un símbolo de inspiración. Que usara un apodo tan poco imponente afectaba la moral de la comunidad. Incluso el apodo de Urslars, aunque raro, transmitía fuerza. Sin talento, sonaba ridículo. Pero a Isario le daba igual. Oye, estamos en medio de las presentaciones. Ah, cierto. Disculpen. El caballero sentado allí es del reino sagrado de Silar. Es el director de la Agencia de la Espada Divina, la institución encargada de gestionar Alfa. Es la máxima autoridad en ese cargo. Un placer. El caballero de mediana edad saludó con expresión neutra, sin inclinar siquiera la cabeza. Era evidente que consideraba a Fran inferior. Y detrás de él está el actual caballero de la Espada Divina. Caballero de la Espada Divina. Fran no pudo evitar mostrar sorpresa. El hombre, que hasta entonces parecía un simple escolta, sonrió y asintió. Hola, jovencita. Soy Adol Yaresfeim, el caballero de la Espada Divina de esta generación. Un gusto conocerte. Así que era Adol, el portador de Alfa. A diferencia del otro caballero, su actitud era educada y respetuosa. Pero tanto Fran como yo teníamos nuestras dudas. ¿De verdad era el portador de una espada divina? Era fuerte, sí, pero no al nivel que uno esperaría de alguien así. Además, no llevaba consigo ninguna espada visible. En ese momento, parecía más débil que Sekhmet. Sería un doble. Un señuelo. La sorpresa de Fran no venía solo del título, sino también de lo inadecuado que parecía su poder para ese rango. Aún así, mantuvo la compostura, hizo una pequeña reverencia y respondió con educación. Ya había aprendido a no hacer preguntas incómodas en situaciones diplomáticas. Soy Fran, aventurera de rango B. He oído hablar mucho de ti por parte de Riplea. Dice que eres una aventurera excepcional. Es un honor conocerte. Me han contado que la defensa de Sendia fue una batalla épica. Había cientos de miles de ma. Increíble. Parecía genuinamente impresionado, pero algo en su tono sonaba falso. Su sonrisa era forzada, como si interpretara un papel. La teoría del doble ganaba fuerza. Y la dama sentada allí es la comandante de la expedición del Reino de Acero Agane. Mucho gusto, princesa del Rayo Negro. Mi nombre es Sikimi. Estoy al mando de esta unidad expedicionaria. Igualmente. Sikimi era una figura extremadamente andrógina. A simple vista, podría pasar por un apuesto noble, o por una mujer. Era difícil determinarlo. ¿Era más fuerte que Adol? Probablemente. Pero si era la comandante, ¿no debería ser la portadora de Berserk? Según las leyendas, quien empuñaba Berserk acababa muriendo. No era un arma para líderes que debían coordinar tropas. Me encantaría conversar contigo con calma en otra ocasión. Yo también tengo preguntas. JE. Entonces cuento con ello. No mostraba hostilidad abierta, pero su verdadera intención era imposible de leer. Parecía amable, pero con ese tipo de personas siempre había que estar alerta. Podría ser la más peligrosa de todos. Ni Fran ni yo somos buenos con estos juegos políticos. Preferiríamos que no nos involucraran. Bueno, ahora que ya se han presentado. Tengo un favor que pedirte, Fran. ¿Un favor? Sí. Resulta que hay una ciudad llamada, al este de Nocta, que está a punto de ser atacada por los ma. Según los exploradores, en los próximos días más de 100.000 ma podrían lanzarse contra Ultori. Se cree que los ma se están concentrando desde los alrededores y, una vez alcancen número suficiente, atacarán la ciudad de forma coordinada. ¿Cómo encendía? Fran sospechó de nuevo una manipulación,
pero esta vez no había indicios de ello. A diferencia de Sendia, parece un brote natural. No será una amenaza tan grande como aquella, pero Vulturi es una ciudad pequeña. Si no actuamos, será destruida. Así que, queremos que te unas a la misión de rescate. Colaborarás con los presentes. Una misión conjunta con los portadores de espadas divinas. ¿Pero era realmente necesaria la presencia de Fran? Con 3 espadas divinas, deberían bastar. Sin embargo, no era tan simple. Isario, aunque era aventurero, era una leyenda en este continente. Su participación no contaría como un logro del gremio. Por eso buscaban a un aventurero de menor renombre, pero lo suficientemente fuerte como para no entorpecer la operación. Alguien como Fran. Además, el gremio quería mostrar que contaban con otros talentos además de Isario. Aunque Fran sentía que la usaban, la recompensa era en efectivo, no en puntos de ma, lo cual era raro y valioso. Y, sobre todo, sería una oportunidad única para ver en acción a los portadores de espadas divinas. Fran no dudó ni un segundo. Vale. Acepto la misión. Diamante negro. Una hora después de aceptar la misión conjunta del gremio, Fran ya estaba en la puerta este de Nocta. Muchos aventureros la esperaban allí. El maestro del gremio le había encomendado el liderazgo del destacamento de aventureros. Al principio se negó. Pero entre los aventureros de alto rango, solo estaban ella y Dickens, el hombre oso. Y Dickens jamás aceptaría comandar si Fran estaba disponible. Podría pensarse en Isario, pero tenía un acuerdo especial, podía actuar en solitario sin rendir cuentas al gremio. Ni siquiera ellos podían obligarlo a seguir órdenes. Así que, sin otras opciones, Fran terminó siendo la comandante. Los demás aventureros ya habían oído hablar de sus hazañas, así que casi nadie protestó. Los pocos que lo intentaron fueron silenciados al instante por Dickens, que se autoproclamó su lugarteniente. Fran, inusualmente motivada, aceptó el rol. Santo caballero. Ajá. Veamos de qué es capaz. La expedición a Vulturi estaba compuesta por aventureros, caballería del reino sagrado de Silard, tropas del reino de acero Agane, e Isario. En teoría, los 2 grandes reinos e Isario serían los protagonistas, los aventureros, meros refuerzos. Lo importante era poder decir que habían luchado juntos. Los 100 santos caballeros marchaban en formación perfecta, sin hablar. Eran competentes, pero miraban a los aventureros con desprecio. Mejor así, sería más fácil mantener distancia. Las tropas de Agane, por otro lado, también estaban en silencio y perfectamente alineadas, pero irradiaban una intensa energía interior. No despreciaban a los aventureros, pero su actitud era clara: nosotros solos podemos con esto. Los veteranos también los veían como estorbos. ¿Cómo vas, jovencita? Isario, ¿qué es esa cosa rara que llevas? Vaya, eso sí que es cruel. Es un artefacto mágico, ¿sabes? Fran se refería a la tabla que Isario cargaba a la espalda. Para ella, era un objeto desconocido. Pero a mí me sonaba familiar, por mi vida anterior en la Tierra. Sirve para moverse. Si uno se sube y canaliza maná, flota un poco. No vuela. Pero es muy práctico. Flota. Sí. Ya sabes, con la edad uno se cansa más rápido. Esto me ayuda bastante. No sabía si era del todo cierto, pero efectivamente era como una especie de monopatín flotante. Sin ruedas, levitaba ligeramente sobre el suelo. Un aventurero normal habría exclamado, «¡Wow!», con los ojos brillantes. Pero la reacción de Fran fue totalmente distinta. HM. Eso es todo. Para Fran, acostumbrada a saltos aéreos, telequinesis y a jet, un objeto que apenas flota no era nada del otro mundo. Su expresión decía claramente, ¿solo eso? Con los niños siempre tengo éxito. Enseguida me rodean gritando, quiero subir, quiero subir. Isario había querido impresionarla, tal vez ganarse su admiración.
Pero Fran tenía otros planes. Maestro. ¿En serio vas a hacerlo? Quiero que vea que tú eres mucho mejor que esa tabla. Bueno, si tú lo dices. Isario, mira esto. Fran lanzó mi hoja al aire. Mientras giraba, ella saltó y aterrizó sobre mí. En ese instante, activé la telequinesis para sostenerla firmemente y dar una vuelta en el aire. Luego, pasamos flotando frente a Isario, suaves como una brisa. Oh, tu espada vuela. Fufun. La mejor espada. Isario reaccionó como un niño ante el truco de Fran, usando telequinesis para surfear por el aire. Vaya, usa telequinesis para... Lo descifró al instante. ¿De dónde sacas ideas así? Por eso los genios son increíbles. En su voz había envidia genuina. Fran, por supuesto, no planeaba viajar montada en mí. Gastar mana innecesariamente no era eficiente, y además tenía que liderar a los aventureros. No podía irse volando sola. Así comenzó la expedición, marcada por los murmullos de Isario. Durante el trayecto, no ocurrió nada relevante. Cada vez que aparecían algunos los santos caballeros y los infantes negros de Agane competían por eliminarlos, dejando a los aventureros sin trabajo. Además, la velocidad de marcha era brutal. Ambos ejércitos estaban altamente entrenados, con suficiente resistencia y pociones para mantener un trote constante. Y aún así, los aventureros no se quedaban atrás. Isario flotaba solo por el cielo, mientras que Fran, gracias a su título de Valquiria de la Marcha, permitía que su grupo superara incluso la velocidad de los santos caballeros. Aunque la telequinesis también activaba el efecto del título, el hecho de que Fran, pequeña y ágil, corriera al frente sin perder el aliento servía como inspiración para sus compañeros. Gracias a eso, llegaron a Ultori en la mitad del tiempo estimado. Probablemente, en menos de 4 horas. De hecho, en la segunda mitad del trayecto, los santos caballeros ya corrían con cara de desesperación. Al detener el paso, los caballeros sagrados, jadeando y al borde del colapso, me miraron con expresión sorprendida. Al parecer, los representantes de las dos grandes naciones habían subestimado considerablemente la velocidad de marcha de los aventureros. Para los caballeros sagrados y los infantes negros, los aventureros no eran más que una fuerza heterogénea, poco fiable y de bajo rango. Precisamente por eso, ambos bandos los trataban con desdén, porque se veían obligados a ajustar su propio ritmo a uno que consideraban militarmente inseguro. Sin embargo, al levantar la tapa, resultó que quienes se habían convertido en un estorbo eran ellos mismos. Era natural, pues, que sus miradas hacia los aventureros hubieran cambiado ligeramente. Aunque, claro, eso no significaba que de repente se volvieran amistosos. El cambio era más bien del tipo de TCH, malditos inútiles, estorbos molestos, bueno, parece que sirven para algo, después de todo. Más les vale no entorpecer nada. El grupo entró en la ciudad de Ultori, y en la gran plaza frente a la puerta comenzaron a descargar suministros. Asimismo, ya habían iniciado el envío de exploradores para vigilar a los avanzando metódicamente en sus preparativos. Mientras tanto, Fran y los demás comandantes mantenían una reunión con el maestro del gremio de Ultori. Bienvenidos, les damos la más calurosa bienvenida. El maestro del gremio estaba extremadamente humilde. Por no decir que casi se postraba en el suelo. En realidad, el gremio de aventureros de Ultori era pequeño, más parecido a una sucursal del gremio de Nocta. Por eso, su maestro del gremio era un joven y carecía claramente de experiencia tratando con figuras de mayor rango. Era cierto, comparado con el tamaño de la ciudad, el gremio de aventureros de Ultori era notablemente pequeño. Probablemente porque muchos aventureros preferían trasladarse a Nocta, la ciudad vecina. Al no haber muchos aventureros, no necesitaban un gremio grande. Y precisamente por ser tan pequeño, atraía aún menos aventureros. Un círculo vicioso. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias diminuta dentro del gremio, y transcurrió completamente al ritmo de las dos grandes naciones.
Se trataba meramente de un ritual, ellos imponían sus exigencias desde una posición de superioridad, y el maestro del gremio las aceptaba sin rechistar. En esencia, lo único que querían decir era, cuando aparezcan los nosotros los enfrentaremos solos. Ustedes, los aventureros, quédense atrás. Probablemente, al usar espadas divinas, tenían poca noción de cooperación con otras naciones u organizaciones. Después de todo, incluso sus propios caballeros y soldados se volvían estorbos innecesarios en presencia de una espada divina. Dado el evidente antagonismo entre ambas potencias, pensé que discutirían por quién saldría primero al campo de batalla, pero no fue así. Al parecer, existía un acuerdo ancestral entre ambos países. Cada vez que llegaba la temporada de los se turnaban para tener prioridad en el primer ataque. Esta vez le correspondía el turno del reino sagrado de Silar. Sin necesidad de debates acalorados ni discusiones prolongadas, quedó decidido de forma natural que Silar sería el primero en combatir. Ni siquiera le dirigieron la palabra a Fran o a Isario. Fran inclinó ligeramente la cabeza, confundida, y entonces el maestro del gremio le explicó discretamente varios detalles. Claramente temía que Fran dijera algo inapropiado y provocara el desagrado de las dos grandes naciones. ¿Te tienen alguna queja o sugerencia? Si es así, por favor dígamelo primero a mí. No. De verdad. Para el maestro del gremio, el hecho de que Fran hubiera sido enviada allí era una decisión delicada. No la subestimaba, conocía su fuerza. Pero, siendo tan joven y con rumores tan extremos sobre ella, temía que causara algún conflicto con las dos grandes naciones. Cada vez que Fran se movía mínimamente, él se sobresaltaba y la observaba con una expresión llena de ansiedad. En cuanto a Isario, simplemente bebía sake sin parar. Al parecer, su filosofía era, si no tengo que trabajar, no trabajo. Aún así, había venido a la ciudad porque su presencia, la de una figura legendaria como él, tranquilizaba a los habitantes locales. A pesar de su aspecto de viejo borrachón, entendía perfectamente esa sutileza social. Al final, quedó establecido el siguiente orden de actuación: primero saldría Silar. Si surgía otra situación, le seguiría Gane. Después, si fuera necesario, actuaría Isario. Y el resto de los aventureros se encargaría de la defensa de la puerta. Fran quería salir a combatir, pero sabía que enfrentarse a las dos grandes naciones era peligroso. A regañadientes, asintió. Tras la reunión, Fran y Isario fueron, casi sin pensarlo, a un bar cercano. Como el maestro del gremio estaba entusiasmado con dar instrucciones a los aventureros, decidieron dejarle todo a él. Probablemente, él también quería demostrar un poco de autoridad, y además sentía cierta inseguridad al delegar en Fran. Había mencionado que dividiría a los aventureros en grupos y los rotaría para vigilar la puerta. Fran solo tendría que revisar más tarde el horario de rotación y presentarse cuando le tocara. Isario pidió aperitivos para acompañar su sake, y Fran, una enorme cantidad de platos. Se acomodaron en un rincón del bar. Gracias a que ambos suprimían deliberadamente su presencia, nadie se atrevió a molestarlos. Comieron en silencio, sin incomodarse mutuamente. No era que se llevaran especialmente bien, pero tampoco había tensión en el ambiente. ¿Sería porque ambos eran aventureros de alto rango? O quizás porque sus edades y personalidades eran tan distintas que no había puntos de fricción. Sea como fuere, la verdad es que no se llevaban mal. Cuando ya habían reducido considerablemente la comida, Isario finalmente abrió la boca. Pero qué poco te valoran, jovencita. El maestro dice que hay que asignar tareas según las aptitudes. Si quieres hacerlo, hazlo. Cuajá, ese maestro tuyo sí que sabe hablar, exacto. En el trabajo, que lo haga quien quiera hacerlo. Isario asintió repetidamente mientras echaba un trago de sake. Su actitud era despreocupada, difícil de interpretar si hablaba en serio o se burlaba de Fran, aunque, sinceramente, parecía genuinamente de acuerdo. Pero si estalla la batalla, saldré. ¿Así que eres de ese tipo, jovencita? ¿Que te gusta pelear? No puedo volverse más fuerte si no lucho. Tienes unos ojos muy directos.
Me hacen sentir envidia, viejo como soy. Isario murmuró eso y bebió otro trago largo. Aunque su tono seguía siendo ligero. Sus palabras sonaron sinceras. Más tarde, mientras paseaban por la ciudad o ayudaban con los entrenamientos de otros aventureros, llegó el momento, ya era media tarde. Por fin, el ejército de Ma hizo su aparición. Una marea negra cubría la llanura, una escena que ya no resultaba familiar. A diferencia de los habitantes de la ciudad, cuyos rostros reflejaban miedo, Fran y yo estábamos más relajados que nunca. Esta vez contábamos con 3 portadores de espadas divinas. Preocuparse por las bajas causadas por los Ma era casi absurdo. En este preciso instante, la ciudad más segura del mundo probablemente era Ultori, en Goldicia. Desde lo alto de la muralla, Fran observaba la llanura con una leve expresión de insatisfacción. Mientras mordía con frustración un pincho de carne asada, me preguntó telepáticamente: ¿puedo salir a combatir? No. ¿Y si te atrapa el ataque de una espada divina? Además, no quiero problemas con esos países tan poderosos. MMM. Fran insistió medio en broma, pero yo fui tajante. Ella lo entendía, pero ver una batalla a punto de comenzar justo frente a sus ojos la hacía impacientarse. ¿Ahí está Adol? Sigue sin parecerse a un portador de espada divina. ¿MM? Incluso a distancia, se distinguía claramente cómo Adol avanzaba hasta la vanguardia de los caballeros sagrados que formaban sus filas. Caminaba con calma, con una sonrisa serena que no revelaba ni rastro de miedo o ansiedad. Su postura era la de un verdadero guerrero poderoso. Sin embargo, al intentar evaluar su fuerza real, no lograba percibir en él la magnitud que uno esperaría de un usuario de espada divina. Ya no cabía duda de que aquel hombre era realmente Adol, el mismo al que antes sospechaba de ser un señuelo, pero aún así, su poder no parecía especialmente elevado. Tampoco daba la impresión de alguien como Isario, que deliberadamente oculta su talento fingiendo ser mediocre. En una situación como esta, no tenía sentido aparentar debilidad. Así que probablemente su nivel real era, efectivamente, el que percibíamos. ¿Acaso bastaba con ser reconocido por la espada divina, sin importar cuán fuerte fuera uno en realidad? Quería usar identificación, pero si lo descubrían observándolo descaradamente, no sabía qué consecuencias podría traer. Si nos cruzáramos por casualidad en el campo de batalla, podría justificarlo, pero ahora éramos aliados. Lo único que podía hacer era observar su combate y juzgar su verdadero poder con mis propios ojos. Esa espada. Fran murmuró en voz baja. En la mano de Adol reposaba una larga espada. Era un arma cuya presencia era tan intensa que, incluso a distancia, no podías apartar la vista. Ni siquiera necesitabas que te lo dijeran, sabías exactamente qué era. ¿Esa es la espada primigenia alfa? Bueno, no está mal. ¿MM? Mentira. Es increíblemente impresionante. Era completamente blanca, vaina, empuñadura y hoja, todo de un blanco puro. No tenía guarda tradicional, en su lugar, la base de la hoja se bifurcaba hacia abajo en forma de Y, extendiéndose horizontalmente para cumplir esa función. Estaba ricamente decorada, y en algunas partes se usaba un metal plateado que brillaba con destellos irisados. Podría clasificarse como una espada larga, aunque su hoja era ligeramente más ancha y grande de lo habitual. Tan solo al desenvainarla, ya se sentía como su inmenso maná comenzaba a arremolinarse en el aire. Incluso percibí un leve matiz de atributo divino. Ante semejante presencia abrumadora, la belleza o fealdad de su diseño externo resultaba irrelevante. Este sentimiento que siento ahora será lo que se conoce como derrota. Incluso para mí, aquella primera espada divina me pareció una existencia infinitamente superior. Adol alzó en alto la espada primigenia alfa, apuntando su filo hacia el cielo. Era una postura que, realizada por un tipo tan apuesto, resultaba extremadamente pintoresca. Oh, espada que alberga una fracción del poder divino, otórgame la fuerza para aniquilar al mal, liberación de espada divina. Lo usó sin ningún tipo de ceremonia. Pensé que lo haría con más solemnidad, pero desde el principio activó la liberación de su espada divina. Al grito de Adol,
la espada primigenia Alfa resplandeció con intensidad. Una luz blanca se elevó desde la llanura, era la manifestación pura de la energía divina emanando de Adol y su espada. Incluso nosotros, que estábamos a cierta distancia, podíamos sentir claramente esa fuerza abrumadora. Los paladines frente a él probablemente tuvieron que plantar firmemente los pies para no salir volando. Así lo pensé, pero ¿eran paladines entrenados? Todos clavaron sus espadas en el suelo y adoptaron una postura firme, casi como estatuas de Ni. En un país poderoso, ni siquiera se les permite mostrar una postura vergonzosa ante el poder de su propia espada divina. Y entonces, unos segundos después, cuando el torrente de energía divina se calmó, ya no era el mismo Adol de antes. Su apariencia apenas había cambiado. La forma de la espada seguía siendo idéntica a la de antes de la liberación, y su equipo tampoco mostraba alteraciones. El único cambio visible era una tenue aura mágica que lo envolvía. Sin embargo, la presión que irradiaba era como la de otra persona completamente distinta. ¿Es fuerte? Sí, ¿ese es realmente Adol? No era solo que sus estadísticas hubieran aumentado. Bastaba con verlo allí, de pie con su espada, para comprenderlo. El nivel actual de habilidad de Adol era comparable al de un rey de la espada. Sus habilidades habían evolucionado claramente. Entonces recordé lo que había oído anteriormente sobre las capacidades de Alfa. Según decían, era la más antigua y la más temible. Otorgaba a su portador la habilidad, semidosificación, potenciándolo enormemente. Todos sus atributos se multiplicaban por 10. Obtenía ojos capaces de ver a kilómetros de distancia, sentidos que desenmascaraban cualquier ocultamiento, y oídos que podían escuchar conversaciones en todo el reino. Además, todas sus habilidades alcanzaban automáticamente el nivel máximo. Lo crucial era precisamente eso, que todas sus habilidades llegaban al nivel máximo. Imaginemos que alguien, sabiendo que iba a usar la espada primigenia Alfa, hubiera invertido en subir sus estadísticas de forma equilibrada, sin especializarse, y hubiera acumulado una gran cantidad de habilidades, aunque fueran de bajo nivel. Entonces, al liberar Alfa, obtendría más de 100 habilidades al nivel máximo, y todos sus atributos superarían los 3000. Así nacería un monstruo. Ese hombre que estaba allí, en medio del campo de batalla, era Adol Yaresfein. No era extraño que antes no nos hubiera parecido especialmente fuerte. La mayoría de sus habilidades estaban en niveles bajos. Debido a su alto nivel base, sus estadísticas eran decentes, por supuesto, así que no lo consideramos débil, pero al carecer casi por completo del impulso que dan las habilidades, nos dio una impresión similar a la de enfrentarnos a alguien que solo ha hecho power leveling, desequilibrado. Se mueve. Rápido. Adol se teletransportó de repente. Bueno, en realidad solo corrió hacia adelante. Pero alcanzó su velocidad máxima sin ninguna acción previa, por lo que ni siquiera nosotros pudimos seguirlo durante un instante. De ese movimiento ultra rápido, tan veloz que ni siquiera dejaba sombra, surgió un tajo. Y con eso, la vanguardia de los Ma quedó aniquilada. Con un solo corte, cerca de 500 Ma fueron divididos en dos y desaparecieron. Es cierto que Fran, en su forma de tigre negro celestial, podría ser más rápida en velocidad punta. Pero en todo lo demás, Adol la superaba claramente. Además, poseía numerosas habilidades al nivel máximo y las dominaba a la perfección. Ese movimiento ultra rápido sin preparación previa no habría sido posible de otro modo. Y lo más aterrador era que podía mantener ese estado durante largos periodos. Según lo que dijo Díaz, podía sostener la liberación hasta mediodía. En términos de poder de combate puro, tal vez Urslars con Gaia liberada fuera superior. Pero Alfa, al no entrar en locura y permitir luchas prolongadas, resultaba mucho más problemático en combate. De verdad, todas las espadas divinas son monstruosas sin excepción, MMM. Una sensación de derrota aún mayor que la anterior me invadió. Al mismo tiempo, noté cómo Fran apretaba los puños. Ella también se sentía frustrada. Probablemente le dolía tanto que yo fuera inferior a Alfa como que, como espadachina, estuviera por debajo de Adol. Algún día, lo superaré. Pero eso no la quebraría.
Fran mantenía los ojos bien abiertos, decidida a no perderse ni un solo movimiento de Adol. A partir de ahí, el combate de Adol se aceleró aún más. El caballero que empuñaba la espada primigenia alfa cargó solo contra el ejército de Ma. 100.000 contra 1. Sin embargo, ninguno de los que observábamos sentía ansiedad. Los paladines tampoco intentaban apoyarlo. Realmente, Adol luchaba solo. No diría que eran meros adornos, pero para Adol en estado de liberación, ellos solo serían un estorbo. Si se acercaban demasiado, serían arrastrados sin remedio. Apoyarlo sería prácticamente imposible. Probablemente, su verdadero papel era servir como símbolo del prestigio del reino sagrado de Silard y como escolta ceremonial. Mientras los paladines permanecían inmóviles observando la batalla, los Ma caían uno tras otro. Cada vez que Adol blandía su espada envuelta en luz blanca, una onda de choque en forma de tsunami barría a los Ma. Más allá de su potencia, lo impresionante era su rango de efecto. Fran también podía lanzar cortes voladores, pero jamás lograría dispersarlos con tanta amplitud. En el rostro de Adol, mientras masacraba a los Ma, no había expresión alguna. Antes de la liberación, su sonrisa forzada ya resultaba incómoda, pero ahora, al volverse inexpresivo de repente, la sensación de extrañeza era aún mayor. Adol no tenía intención de dejar escapar ni a un solo Ma. En lugar de atacar directamente a los comandantes, eliminaba meticulosamente a los Ma inferiores, uno por uno. No hubo sorpresas. El portador de la espada divina aplicaba su poder con solidez y certeza, exterminando al enemigo de forma metódica. Una escena de absoluta estabilidad y eficacia se prolongó sin interrupción hasta el final. Terminó. Sí. Hasta el último momento, fue exactamente igual. El comandante que fue partido en dos hace unos segundos no era débil. Si Fran, en su estado actual y sin despertar divino, lo hubiera enfrentado, habría tenido una dura batalla. No digo que hubiera perdido, pero incluso dando lo mejor de sí misma, le habría llevado bastante tiempo vencerlo. Y sin embargo, aquel comandante fue abatido al instante, con la misma facilidad que un Ma común. Efectivamente, el poder de una espada divina era asombroso. Y Adol parecía haber sido criado específicamente para sacarle el máximo provecho. Normalmente débil, pero el más fuerte del mundo al liberar su espada divina. Esa era su naturaleza. Quisiera verlo luchar contra un enemigo aún más fuerte. Sí. Me intriga cómo lidia contra uno de esos individuos especiales que vimos en Sendia. MMM. Adol envainó su espada con un gesto elegante. La luz blanca que lo rodeaba desapareció, y la llanura quedó en silencio. Ni siquiera los paladines lanzaron vítores. Probablemente pensaban que celebrar sería poco digno. O quizás, conociendo el poder de Adol y Alfa, consideraban que vencer a un enemigo así era algo natural. Aún así, el silencio era demasiado absoluto. Ya entendiste lo aterrador que es Alfa, ¿verdad? Adol también es fuerte. Sí. Punto. Vaya. Un país poderoso no elige a alguien fuerte para usar una espada divina. Más bien, cría a alguien para que, al usarla, se convierta en el más fuerte del mundo. Ahora me entraban ganas de saber más sobre Berserk. ¿Qué tan inmenso sería el poder de esa espada, considerada la contraparte de Alfa? Mientras pensaba esto en lo alto de la muralla, noté una figura que se acercaba. No parecía ser uno de los aventureros encargados de la defensa. Era una chica hermosa, ligeramente mayor que Fran, con el cabello morado rojizo recogido en coletas altas. Además, su vestimenta no era la típica de una aventurera. Llevaba un vestido gótico lolita de color negro. No era armadura de vestido, sino un mini vestido. Quizás estuviera hecho con materiales de monstruos, pero a simple vista no parecía tener ninguna capacidad defensiva. Una chica tan llamativa debería habernos resultado familiar desde el primer vistazo. Su rostro era inexpresivo, pero no percibí hostilidad. ¿Quién era? Claramente venía a ver a Fran. ¿Quién eres? Soy Ahisai. Del reino de Acero Agane. ¿Reino de Acero Agane?
¿Sería la chica que iba en el carruaje escoltado por aquellos veteranos? Entonces, ¿esta tal Ahisai sería portadora de una espada divina? Era lógico. No cabrían muchas personas en ese carruaje, y aparte de la comandante Sikimi, la única otra posibilidad era que fuera la usuaria de la espada divina. Berserk, esa espada divina maldita que inevitablemente provoca la locura y termina con la vida de su portador. En otras palabras, su portadora era, en el peor de los casos, un sacrificio viviente. ¿Acaso esta chica era esa víctima? Ante la pregunta de Fran, Ahisai inclinó ligeramente la cabeza. Su rostro inexpresivo y su dificultad para leer emociones la hacían muy parecida a Fran. Depende. Podría decirse que sí, o que no. ¿Tú eres aventurera? Fran, aventurera de rango B. Ya veo. ¿Tú eres? Ahisai estaba a punto de decir algo cuando alguien se acercó por detrás. Ahisai. Ahí estás. Es hora de irnos. Matsuyuki. La que llamó a Ahisai era una chica con rasgos muy similares a los suyos, aunque ligeramente mayor. Si Ahisai tenía unos 15 años, Matsuyuki rondaría los 18. Su largo cabello blanco como la nieve estaba dividido en 3 secciones, mechones frontales derechos e izquierdos, y el resto recogido atrás. Vestía un traje negro más sobrio que el de Ahisai, mangas largas y falda larga. Aunque, en el fondo, seguía siendo un vestido gótico lolita con volantes. A diferencia de Ahisai, Matsuyuki mostraba una sonrisa. Sin embargo, por alguna razón, me resultaba más fácil empatizar con Ahisai. Tal vez porque la sonrisa de Matsuyuki era claramente fingida. ¿Eres la hermana mayor de Ahisai? Podría decirse que sí, o que no. Otra vez con eso. Es la verdad, no puedo evitarlo. Ahisai se encogió ligeramente de hombros y dio media vuelta. ¿Cuál habría sido su propósito? ¿Habrá querido hablar con Fran porque se parecían? Nos vemos. Sí. Ahisai asintió ante las palabras de Fran. Sus expresiones eran muy similares. Al final, no quedó claro si esas chicas son realmente portadoras de espadas divinas. Su poder de combate parecía decente, más o menos al nivel de Dickens. Pero después de ver a Adol, ya no importaba tanto su fuerza personal. Lo relevante era si eran o no las portadoras de la espada divina. Personalmente, esperaba que no lo fueran. No quería pensar que una chica como ella fuera un sacrificio para Berserk. Pero Fran murmuró en voz baja. ¿Seguro que ella es la portadora de la espada divina? ¿Por qué lo crees? Solo un presentimiento. En los ojos de Fran, mientras miraba la espalda de Ahisai alejarse, flotaba una leve sombra de tristeza. Permanecimos en lo alto de la muralla observando el campo de batalla, y vimos cómo Ahisai y Matsuyuki subían al carruaje. Probablemente habían venido a observar la batalla de Adol. Era evidente que ambas eran las ocupantes del carruaje del reino de acero Agane. ¿Quién de las dos era la portadora de Berserk? ¿Ambas? Considerando que el usuario muere tras usarla, era posible que hubieran preparado a varias personas capaces de empuñarla. Francamente, preferiría que Fran no tuviera mucho contacto con ellas. No digo que no tenga sentido relacionarse con alguien destinado a morir. De hecho, Fran y Ahisai parecían compatibles. Podrían llegar a ser buenas amigas. Pero justamente por eso, la herida al perderla sería mucho más profunda y dolorosa. Yo no quiero que Fran sufra. Quizás ya sea demasiado tarde. Durante ese breve encuentro, Fran ya había sentido una especie de afinidad hacia Ahisai. Mientras observaba el carruaje con sentimientos encontrados, la unidad del reino de acero Agane comenzó a moverse. Soldados de armadura negra rodearon el carruaje y partieron lentamente. Parecía que pretendían retirarse rápidamente de la plaza. No era necesario recibir formalmente a las tropas de Silar. Entre países rivales, estos detalles suelen provocar disputas. Aunque, quizás se retiraban antes precisamente para no dar la impresión de estar cediendo terreno. Una vez que las tropas de Agane desaparecieron y la plaza quedó más despejada, los paladines de Silar hicieron su entrada triunfal.
Los ciudadanos los recibieron con vítores. Los paladines respondieron con pequeños gestos, pero el propio Adol, el caballero de la espada divina, se movía con torpeza. Caminaba arrastrando ligeramente los pies, sin siquiera devolver los saludos. Que caminara por su propio pie era probablemente su último acto de orgullo. A simple vista, estaba exhausto hasta el límite. Había asumido que, al ser capaz de mantener la liberación durante tanto tiempo, el retroceso sería mínimo. Pero al parecer, no era así. Posible no significaba fácil. Si con un uso breve quedaba tan agotado, ¿no moriría si la usara durante horas? Estaba tan agotado que daba lástima. Adol parece sufrir mucho. Fran también lo piensa. ¿Será porque es demasiado débil para manejar una espada divina? Tiene sentido. Adol parecía haber priorizado la adquisición de habilidades para maximizar el poder de la espada divina. Aunque se entrenara, su condición física estaba muy por debajo de la de Urslar Sovisario. Quizás por eso no podía soportar el retroceso de la espada. ¿Lo sabría su país? Si es así, también tratan a Adol como un recurso desechable. En países tan grandes, seguramente hay verdades sucias escondidas en las sombras. Es posible que hayan entrenado muchos guerreros como Adol, y que cada vez que uno muere, simplemente entreguen la espada divina al siguiente. Antes quería ver la activación de Berserk, ya no quiero verla. Ya veo. Porque si Berserk se activaba, eso significaba que Ahisai moriría. Aunque no fueran amigas aún, Fran ya sentía que no quería verla morir. Desde lo alto de la muralla, mientras observaba a Dol y a los demás, escuché un grito agudo que parecía un alarido. Al mirar con atención, vi a varios ciudadanos caídos de espaldas, como si hubieran sido empujados. Al parecer, se habían acercado demasiado a los paladines. Los paladines daban la impresión de tener una fuerte conciencia de ser elegidos, y era fácil imaginar que tratarían con brutalidad a cualquier plebeyo que se les acercara. Sin embargo, el ambiente que los rodeaba era aún más hostil de lo que había imaginado. Podría decirse incluso que emanaba de ellos una clara aura asesina. De hecho, no solo el paladín que había empujado a los curiosos, sino también los caballeros a su alrededor, tenían las manos posadas sobre las empuñaduras de sus espadas. Si alguno de los ciudadanos hacía un movimiento imprudente, sin duda sería ejecutado al instante. La presencia que irradiaban los paladines era tan inquietante que dejaba claro que no era una simple amenaza vacía. Emitían una presión tan intensa, como si tuvieran frente hacia enemigos reales, que intimidaban a simples civiles indefensos. ¿Qué hacen? Cállate, si das un paso más, te cortaré en dos, desaparece. Pero nosotros solo. Hemos dicho que desaparezcan, ¿acaso tienen algún motivo tan urgente que los obligue a acercarse? Al final, los paladines no mostraron ni un ápice de compasión, y los curiosos, aterrorizados, huyeron despavoridos. Los paladines siguieron vigilando sus espaldas con ojos alerta y sin bajar la guardia. Al principio pensé que exageraban. Pero pronto comprendí la razón de tanta cautela: estaban protegiendo a Adol, debilitado y lento tras haber usado liberación de espada divina. Después de todo, él era un portador de una espada divina. No le faltaban razones para que alguien quisiera acabar con su vida. Tenía tantos enemigos potenciales que ni siquiera con los dedos de ambas manos, ni siquiera con 100 dedos, podría contarlos todos. Este era el momento perfecto para atacarlo, y ellos mismos eran conscientes de ello. Por eso mantenían tal nivel de alerta. El reino de Acero Agane ya había abandonado la plaza, probablemente para evitar conflictos innecesarios con Sylar en este estado vulnerable. Después de todo, si alguien tenía motivos para querer matar a Adol, ese alguien era precisamente el reino de Acero Agane. Y ellos, por supuesto, sabían que eran los principales sospechosos. La mayoría de los ciudadanos que antes protestaban ahora callaban y se alejaban del lugar con expresiones de insatisfacción. Los paladines tampoco parecían cómodos, pero no hicieron ningún gesto de disculpa. Aunque ganarse el favor popular era importante, la seguridad de Adol era claramente su prioridad absoluta. Mejor no nos acerquemos nosotros tampoco. Además, deberíamos avisar a los
Otros aventureros que eviten acercarse. Entendido. Había aventureros lo suficientemente necios como para enfurecerse y armar un escándalo con los paladines. En este estado, Sylar no estaba para bromas. Dado lo crucial que era una espada divina, su reacción no podía considerarse exagerada. Si llegaba a haber muertos, ninguno de los bandos podría retroceder después. Cuando regresamos al gremio para informar a los aventureros sobre la actitud de los paladines, llegó un nuevo mensajero corriendo. Habíamos creído que la defensa había terminado tras la aniquilación de los Ma por parte de Adol, pero la batalla aún no había concluido. Nos informaron de que, en la puerta opuesta, los Ma volvían a congregarse. Aunque aún no se movían, se esperaba que iniciaran su avance en unas pocas horas. Me sorprendió lo preciso de la predicción, pero al parecer, tras años de servir como exploradores en este continente, uno aprende a leer intuitivamente los patrones de movimiento de los Ma. Esta vez su número era menor que antes, pero aún así superaría fácilmente los 10.000. Pensé que Isario tendría que intervenir, pero resultó que el reino de acero Agane se haría cargo. ¿Acaso usarían su espada divina? Fran y yo fuimos a verificar la situación. Justo en ese momento, la infantería de Agane formaba filas y se preparaba para partir. Incluso distinguí unos carros en la retaguardia. ¿No van a enfrentarlos aquí? Parece que quieren manejarlos solos. Cuando se está en inferioridad numérica, lo sensato es desplegarse cerca de las murallas para recibir apoyo de la ciudad. Pero los soldados de Agane se alejaban rápidamente, fuera del alcance de cualquier refuerzo. Era exactamente lo mismo que había hecho Sylar. Al parecer, tampoco necesitaban ayuda. ¿Sería porque planeaban usar su espada divina? Si era así, tenía sentido que se alejaran de la ciudad. Después de todo, Berserk entraba en estado de locura al activarse. Si liberaran su poder cerca de la puerta, podrían destruir a los propios defensores de Volturi. Incluso había rumores de que algo así ya había ocurrido en la antigüedad. Pero, ¿y esos veteranos soldados? Si usaban a Berserk, no distinguiría entre aliados y enemigos. ¿No correrían el riesgo de ser arrastrados por la locura de la espada? Mientras aún dudábamos, la unidad de Agane continuaba alejándose. Maestro, vamos a seguirlos. De acuerdo. Jet, quédate aquí. Si pasa algo, avísanos enseguida. Bof. Con las patas de Jet y su habilidad de teletransporte, aunque nos separáramos un poco, podría alcanzarnos al instante. Incluso si aparecían Ma desde otra dirección, podría llamarnos de inmediato. Entonces, vamos. ¿Vale? Aire. Dejamos a Jet vigilando la ciudad y seguimos a la unidad de Agane desde él. Calculamos que entrarían en contacto con los Ma en unos 200 metros. Allí, los soldados de Agane, 1000 ancianos vestidos de negro, se detuvieron y comenzaron a prepararse para el combate. Del carro descendieron 4 mujeres, Shikimi, Ahisai, Matsuyuki y otra que no conocía. Esta última se parecía mucho a Shikimi, probablemente fueran hermanas. Por la actitud de Shikimi hacia Ahisai y Matsuyuki, era evidente que estas dos tenían un rango superior. Si Shikimi era la comandante, entonces Ahisai y Matsuyuki debían ser las portadoras de la espada divina. Su carro tenía una estructura especial, desplegaron una escalera plegable en la parte trasera y subieron al techo. Allí colocaron sillas, convirtiéndolo en una especie de tribuna improvisada. Ahisai y Matsuyuki se sentaron lado a lado, mientras la otra mujer permanecía detrás de ellas, claramente como escolta. Shikimi, por su parte, se acercó a los soldados y comenzó a dar órdenes. Ella misma lideraría a los veteranos en la batalla contra los Ma. Parece que no van a usar la espada divina. Tenía sentido. Con enemigos de este calibre, no podían permitirse gastar el poder de la espada divina. Además, dado el peligro que implicaba para la vida de sus portadoras, su uso debía estar muy restringido. Noté que Fran respiró aliviada. Yo sentía lo mismo. 3 minutos después. Finalmente, estalló el enfrentamiento entre el reino de acero Agane y los Ma. Los 1000 ancianos soldados,
vestidos con túnicas negras, formaron un círculo perfecto para repeler la oleada de Ma. Durante la batalla anterior contra los enanos, no había sentido ninguna preocupación. Pero esta vez, ver a estos ancianos, todos con armaduras ligeras, me inquietaba. Aunque intuía que eran competentes, su aspecto frágil generaba ansiedad. Sin embargo, demostraron ser mucho más fuertes de lo que imaginábamos. Su coordinación era asombrosa. Se movían con una precisión casi mecánica, como drones controlados por una inteligencia artificial. Y aún así, rebosaban espíritu combativo. Muéstrenles nuestro poder. Aunque muera, derribaré al enemigo. ¡Grra! Todos lanzaban gritos de guerra mientras luchaban con desesperación. Otra peculiaridad destacable era su total ausencia de miedo a la muerte. Aunque irradiaban una determinación férrea de sobrevivir, no mostraban temor ante la posibilidad de morir. Era como si consideraran sus propias vidas meras piezas en un tablero. Y si veían caer a un camarada, dejaban escapar un gemido de frustración, pero jamás titubeaban, ni actuaban con imprudencia. Sentían pena por perder vidas, sí, pero no temían la muerte en sí. Era una tropa extraña. ¿Cómo era posible reunir a tantos hombres con una mentalidad así? Conservaban su humanidad, pero actuaban con la precisión de marionetas. Y aún así, no parecían poseídos ni desesperados. Luchaban con plena conciencia, ofreciendo voluntariamente sus vidas como herramientas para la victoria. En medio del combate contra unos 20.000 Ma, algunos soldados cayeron. Pero los veteranos no se detuvieron, y finalmente lograron abatir al comandante. Enemigo. Honestamente, fue inesperado. Aunque el comandante no era de élite, nunca habría imaginado que individuos cuyo poder individual apenas alcanzaba los niveles inferiores de rango de O se pudieran derrotarlo. Pensé que Sikimi se encargaría del comandante, pero hasta el final fueron los propios veteranos quienes lo enfrentaron. Y su ataque final nos dejó atónitos. ¿Se inmolaron? Usaron una técnica mágica de explosión de rango ultra reducido, sacrificando a varios de sus propios hombres para destruir con precisión el núcleo del comandante. Normalmente, un enemigo así habría diezmado a media unidad, pero ellos lograron la victoria con solo unas pocas bajas. ¿Era aceptable? Probablemente sí, pero aún así. Impresionante. Sí. Pero Fran, no imites eso, ¿vale? No es algo que puedas copiar, y yo no quiero que lo hagas. Hasta el final, trataron sus vidas como simples piezas para alcanzar la victoria, mientras Ahisai y las demás observaban impasibles. Ni la mentalidad de los veteranos ni la de las chicas eran fáciles de entender. Pero lo que era innegable era su fuerza. Eso no tenía discusión. Vámonos. Tanto el reino sagrado de Silar como el reino de Acero Agane demostraban por qué eran potencias militares. Y lo más notable era que su fuerza era de naturalezas completamente distintas. Ahora entendía claramente una cosa: eran enemigos a los que, por nada del mundo, quería enfrentarme. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.